Hola, hoy siento compartir anécdotas mías propias para entender cómo nos condicionan vidas paralelas y otras vidas que hemos vivido. Eh, no sé, estaba teniendo como mucha lucidez relacionando todas las historias con cómo es ahora mi personalidad y quería compartirlo por si esto da un poquito más de claridad para que entendamos cómo nos influye todos los pedacitos de nuestra alma que están viviendo unas vidas paralelas y todas las heridas que ha vivido el alma, todos los dones que ha encarnado el alma anteriormente, que los tenemos realmente nosotros en esta existencia. Entonces, bueno, lo primero era, esta noche estaba soñando, eh, cuando me despierto y tengo mucha claridad en el sueño y lo recuerdo es porque es una vida paralela. Entonces, bueno, a veces es también es como la misma línea futuro, pero bueno, lo de hoy ha sido una vida paralela y estaba viviendo en un lugar y han venido dos mujeres que venían de un viaje y entonces traían tres bolsitas con frutos secos y, y al ratito veo una de las bolsas con frutos secos y tenía un montón de insectos empiezan a salir de las bolsas. Luego veo a la chica y le pregunto, oye, ¿tiene algún familiar que sepa algo de magia negra? Y estaba justo ella así, como que le dolía mucho la espalda. Ah, pues sí, pues tengo. Y para mí era una confirmación de, ok, sí es eso. O sea, el camino que ellas tenían estaba... Eh, tenía un embrujo de magia oscura de un familiar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en esa vida yo tenía el don de percibir la magia negra y en esta vida también la tengo claridad para ver asociaciones, ¿no? El otro día, por ejemplo, bueno, salí de aquí del cuarto, estaba paseando, veo la fuente que se estaba vaciando, la fuente del Vesicapicis. Ok, le mando un mensaje porque Emilio ahora mismo está de viaje, entonces simplemente para que lo conozca le mando el mensaje, entro en la cocina, la luz no funciona, le vuelvo a mandar un mensaje, oye, la luz se ha fundido, simplemente para compartirle lo que estaba sucediendo y justo le mando el mensaje y veo una moscarda. Y ok, es la confirmación, o sea, no queda de otra, es una magia oscura. ¿Qué es lo que pasa? Que había sido algo intencionado, porque las moscardas sobre todo las notamos cuando es algo como hecho desde las entrañas, desde las vísceras, ¿no? Como algo oscuro de premeditado, ¿no? Hay veces que simplemente, pues eso, cuando alguien siente envidia o proyecta en ti su sombra, porque las personas que estamos haciendo caminos nuevos también tenemos esa cualidad de que otras personas reflejan en nosotros sus sombras, sus mejoras, sus miedos, sus proyecciones, ¿no? Todo lo que las personas que son diferentes nos despiertan cosas diferentes. Entonces, bueno, pero cuando es eso, es simplemente una emoción de, ay, no me gusta esta tía porque se cree no sé qué. Pues eso como lo veo, con cochinillas, por ejemplo, o con un montón de insectos, pero que no son, o sea, no son ni incómodos, simplemente hay muchos, es como un poco hastío de tener que limpiarlo y quitarlos, pero en fin, no es magia negra. Entonces, bueno, lo del sueño me confirmaba que yo tengo el don en otras vidas también de ver la magia oscura y de reconocerla. ¿Por qué tengo esa capacidad? Porque yo en el pasado he hecho magia oscura. Entonces, una de las cosas que me da mucho miedo eh, es volver a la oscuridad. Entonces, bueno, uno de los miedos que tengo reiterativo últimamente, que sé que es un absurdo, ¿no? Pero bueno, vuelvo a compartir por... Me dejo fluir y no hay expectativas ni nada, simplemente me muestro aquí de corazón abierto lo que yo soy. Uno de los miedos que tengo es a que me suceda algo posiblemente negativo, o sea, que esté caminando, por ejemplo, por la calle y que una persona se me presente delante y quiera hacerme algo malo y quiera, como, no sé, incomodarme, ¿no? Y yo en ese momento invocar a entidades muy feas y mandárselas como de una manera de protegerme, pero mandándole toda la oscuridad que sé invocarla, igual que sabemos invocar a los ángeles, sabemos invocar a entidades que son
de baja densidad. Entonces, uno de los miedos que tengo es que la vida me ponga en una situación así donde yo saque esa parte oscura de mí. Em, Todas las personas que hemos tenido una caída de conciencia en el pasado, sabiendo la magia y utilizándolo de manera egoísta o desde la oscuridad, tenemos que compensarla con vida, luego donde hagamos un bien por la sociedad, donde utilizamos la magia blanca o la magia verde, donde queramos anclar cosas positivas para el colectivo. Y no solo para nosotros. La magia negra es como quiero modificar toda la realidad por mi punto egoísta y porque yo creo saber más que Dios y yo tengo la capacidad de mover todo a mi antojo y no permito el libre albedrío de otros, sino que hago que esa persona, si yo quiero, se enamore de mí porque yo lo hago y yo lo consigo, o yo hago que ese trabajo, aunque me está diciendo la vida que no es en ese trabajo, pero yo hago rituales y más rituales y más rituales y puedo utilizar sangre de animales, por ejemplo, la vida de un animal, bueno, es su energía vital, entonces como que mueve mucho más la materia, pero te estás metiendo ahí en temas oscuros donde es mejor no meterse porque la energía siempre, lo mismo que emanas, es lo que te trae de vuelta, entonces es mejor tener mucha precaución de dónde hacemos las cosas. No tener miedo a la magia blanca, no tener miedo, si es con buena intención, si en el pasado te has dado cuenta de que lo has hecho mal, no pasa nada, lo has aprendido, lo sanas, te lo perdonas y hacia adelante, pero fue con buena intención. Pero si es como yo por encima de todo lo que sucede y yo mando y yo ordeno y yo lo hago y yo consigo manipular a otras personas a mi antojo y yo consigo que otros hagan lo que yo quiero porque yo lo ordeno y yo sé cómo manipular su psique o yo sé cómo, ahí es donde te estás metiendo en un problema. Entonces, bueno, sin más, ¿no? Pero un simple recordatorio. eh, Vale, la primera vez que tuve una regresión fue hace ya como, no sé, 4 o 5 años en un congreso que hicieron de esoterismo allí en Madrid, que fui a una sesión que había de cuencos de cuarzo, ¿no? Y en esa sesión simplemente nos pedían que meditáramos y yo en esa meditación me fui a otro lugar que yo en ese momento no vuelve a ser lo mismo. Yo he sido muy mental, entonces las cosas que he experimentado por mí misma han sido lo que me ha anclado esa verdad, si no, desde la idea y la ilusión como que me costaba mucho creérmelo. Entonces en ese momento tuve una regresión y me vi siendo una chica joven de una tribu, no sé cómo se llama, de esas que tienen un plato en la boca, y vi escenas, ¿no? De una, no sé, quizá tenía 12 años, era como casi entrando en la adolescencia, era muy joven, vi un montón de imágenes de cómo cuidábamos a las cabras, veo todavía, ¿no? De cómo son las vestimentas de ahí, cómo son las joyas, veo información, ¿no? Las cabañas, y entonces lo que más recuerdo de esa vida fue que me despertó mucho dolor fue de ver todo mi poblado ardiendo y ardiendo y ardiendo y yo como yéndome de él pero llorando y como con el alma rota porque estaba ardiendo todo el poblado y estábamos todos desesperados y se estaba muriendo todo lo que habíamos construido y toda nuestra aldea y eh, toda esa, bueno, todo lo que era nuestra vida, ya no sabíamos, esa desolación, ¿no? De que hemos perdido lo que era nuestra casa, lo que era nuestra tribu, todo se ha desmantelado desde el fuego. Entonces, en otra ocasión, yo he ido enlazando cómo tienen relación esa escena que vi con otra en el futuro. En esa escena, por ejemplo, yo deseaba casarme y tener un amor. ¿Y qué es lo que me he traído a esta vida? El que las personas que son de color negro, de una piel negra, a mí me parecen muy atrayentes. Y esa idea la sé desde hace muchísimos años, no puedo explicarla porque no la entiendo, pero sé que igual que hay gente que le gustan las personas rubias o más altas y al final son proyecciones de tu padre o cositas así, a mí me parecía muy sexy, ¿no? Las personas negras con esa piel y con esa... Y viene de esa vida que no conseguí
alcanzar algo que deseaba de todo corazón, que era casarme con una persona. Y entonces pues en esta vida es como que todavía tenía ese anhelo, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esa...? En otra ocasión vi como yo era una... Vale, ahora estoy acordándome de otra. Vi como era una bruja que estaba manipulando el fuego. Que estaba manipulando el fuego, o sea, dominaba los... No sé si todos los elementos, sé que dominaba el fuego. El fuego como... Bueno, hablar con el elemental, con la salamandra y mandárselo a un enemigo o mandárselo, ¿sabes? Como hay que tener mucha precaución cuando juegas con los elementos porque te estás metiendo con deidades que no funcionan como nosotros los humanos funcionamos. Tú puedes creer que estás haciéndolo bien con esa deidad, pero no sabes realmente la personalidad que tiene, no sabes si va a ser sumisa a todas tus órdenes sin luego pedirte nada a cambio, no sabes si va a ser como te doy muy poquito pero te voy a pedir muchísimo y me lo voy a cobrar si no, no lo sabes, entonces hay que tener mucha precaución con cómo utilizamos los elementales con ese respeto, ¿no? Siempre sin quererle imponer, sin quererles mandar, que hay muchos lugares donde en Santo Tomé das Letras, en Brasil, por ejemplo, venden duendecillos en botellas para que ellos trabajen para ti. Duendecillos que es una representación, porque cuando pones una figura de un duende estás llamando esa energía. Aquí, por ejemplo, en el cuarto tengo un duendecito y lo he comprobado muchas veces. Cuando pones una figura de un duende, vienen los duendes. En la casa de mis padres también me sucedió eso, de poner una figurita y venían. Entonces hay que tener mucha precaución porque claro que existen y claro que podemos utilizarlos para nuestra intención, como ha sucedido. Bueno, no recuerdo quién era un escritor que utilizaba los duendes también para que le trajeran inspiración y las hadas, ¿no? Para como inspirarse y escribir. Pero bueno, que hay que tener mucho cuidado, hay que también saber hablar con ellos, pero a veces no lo entendemos como podríamos entender a un humano, entonces simplemente precaución. Y en esa vida yo manipulaba el fuego a mi antojo, pero desde un ego y una prepotencia y una magia de bruja oscura, ¿no? De yo me creo más que nadie, yo conozco las herramientas y yo hago que suceda, pero desde un punto que es incorrecto, no desde el amor, sino desde el ego y la imposición. Entonces, ok, en esa vida sí pude manipular el fuego, pero luego me vino el karma de que el fuego destruyó todo mi hogar y todo lo que había construido y todo lo que era para mí importante. Entonces, más vidas. Ok, esto también lo hicimos en una formación de cómo de escuchar al alma y recuerdo que yo ya me había visto como una curandera, utilizadora de magia, en otra vida era como mexicana, me parece. Había visto también a mi madre en la actualidad, que en esa vida me estaba, en el último momento antes de morir, estaba yo como tumbada en una cabaña que era redonda y tenía una trenza aquí con un montón de canas, una trenza súper frondosa, y estaba la que es ahora mi madre como cuidándome. Ella no era hija mía, ella no era familia directa, pero ella estaba cuidándome antes de morir. Entonces, en esa vida me ayudó a morir y yo en esta vida la estoy ayudando como a renacer. Pero bueno, esas son... entonces, ¿qué quería compartir de...? Vale, en ese taller que hicimos de los acuerdos del alma o algo así, hicieron una regresión a todo el grupo que estábamos allí. Y en esa regresión nos decían que fuéramos un momento donde habíamos sentido, bueno, donde habíamos sentido que nuestra alma quería darnos un mensaje. Yo miré al suelo y tenía como unas chancletas y sin embargo miraba y era como un suelo empedrado, como en Portugal, hay, ¿no? De suelo empedrado y subía la mirada y eran calles, eran londinenses, eran calles de Londres, entonces vi coche de caballos, pregunté el año y era el año 1600 no sé qué, veía a los choferes con unos sombreros así en la cabeza y veía como mucho ese movimiento y fue porque yo era
en México como una curandera o algo así, y un hombre que vino allá a las Américas se enamoró de mí, me raptó, me llevó hasta Londres y estuvo como queriendo que yo me enamorara de él o algo así, y yo huí, y recuerdo esa visión de estar totalmente desesperada en esas calles que no sabía dónde era, cómo hacía para volver. Al final sí sé que regresé a mi hogar, ¿no? Entonces, bueno, es simplemente como la confirmación de que muchas vidas, bueno, como se repite, ¿no? Hay un poquito la energía de cómo utilizar también esa energía curandera, que hoy también siento que la tengo, aunque todavía no la he experimentado del todo, no he sabido todavía incorporarla, aunque estoy en ese camino. Eh, Vale, hubo también otra regresión donde me vi que estaba torturando mujeres. Era como un hombre así muy fornido y había como una rueda de madera y había mujeres que estaban como atadas así, así de brazos y manos, o sea, de muñecas y tobillos, y yo estaba como queriendo torturarlas, no sé más allá, solo sé esa información. ¿Qué ha pasado? Que yo veía en eso fue un día me llegó esa información. Ok, no sé, no recuerdo la situación, pero como que me hizo sentido y yo la información la guardo como en la nube y ok, en el momento que me tenga que llegar, para qué lo he pensado o acordarme de eso, simplemente llega, ¿no? Entonces, bueno, después de empezar la relación con Emilio, mi querido compañero, estuvo una persona hasta hace bien poquito tiempo haciéndonos magias de ruptura. Una persona donde yo ya no entendía, o sea, yo no me importa, entiendo que la vida anterior de él es parte de lo que él es y lo respeto y no le guardo, no sé, ni le deseo mal a nadie, no, al contrario, ok, pues fue parte y ya está, sin más, o sea, no tengo ningún pensamiento ni sentimiento para personas que como en este caso fueron parte, ¿no? de la historia, pero esa persona no estaba haciendo magia todo el rato, era casi a diario al comienzo y pasaban los meses y seguía y nuevamente y volvíamos a ver las señales que además para nosotros eran muy claras de ok, vuelve a ser la misma persona. Porque además cuando alguien te envía una magia, ves señales que cuando te vuelve a hacer una magia, ves las mismas señales, ¿no? Es como que tiene un sello de identidad. Eh, entonces, bueno, pues esto, sin más. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo lo expuse un día que estábamos haciendo, bueno, una formación aquí de chamanismo y expuse de que no sabía ya qué hacer con esa situación porque no quería caer en devolverle nada negativo, no quería, yo no le guardo rencor a nadie, pero por Dios no te metas en mi vida, sigue tu camino, sigue, no, ignórame, o sea, no tiene nada que ver, no nos conocemos, déjame en paz, tan simple, sigue tu camino, sé feliz, yo procuro también hacer lo mejor que sé y ya está, simplemente acepta y suelta. Entonces, pues bueno, lo expuse como estoy muy ya enfadada con esta persona, que no tengo por qué estar así porque no la conozco, pero ya me está cansando, porque yo no voy a ser de poner la mejilla, llega un punto donde, en fin, como que dicen, me tengo que no solo proteger, tengo ya que hacer algo más, ¿no? Entonces fue en ese momento exponiéndolo, cuando me llegó el que yo le había torturado en otra vida y yo le había... Bueno, el modo de tortura era pegarle un bocado en el seno y arrancárselo. Eso era el modo de tortura. Y yo en esta vida he tenido un problema con mi seno. Entonces, bueno, pues como era algo que como que lo había rechazado durante mucho tiempo. Esto es ponerme, pero bueno, creo que si me estás escuchando de corazón, pues también somos humanos y hay de todo, ¿no? Pero es simplemente eso, pasé un tema, un problemilla, y entonces pues durante mucho tiempo tuve como un problema en el seno. Entonces, sin más,
¿qué pasaba? Que justo cuando me llegó la información de, claro, es que tú torturaste a esa persona, por eso esa persona de cierta manera te lo está mandando ahora, y es el karma, simplemente, lo que has dado ahora lo recibes, aunque no haya sido en la misma vida, porque eso es también lo que nos tenemos que quitar de la cabeza. El alma tiene tantas vidas, de verdad, como si cada vez que suelto el dedo es una vida diferente. Entonces, lo que hiciste en esta, si en esta no lo recibes en esta, y si no en esta, y si no en esta, y si no en esta, ok, a veces los días parecen muy largos, pero la sensación del alma es como que es un poquito de aprendizaje en toda su existencia. Así que al final lo que das lo recibes, si no es en este momento será en un futuro, y si no en una vida paralela, o vete a saber, pero es así, ¿no? Y sé que un saber profundo que todos, de cierta manera, es como, uy, sí, me gusta, me resuena, porque de cierta manera tu alma ya lo sabe, aunque la mente quiera ir como negarlo, o la mente no lo entienda, o todavía no hayas anclado la información de entenderlo bien, entenderlo con todas tus células, con tu corazón, con tu entendimiento, igualmente con que el corazón diga, uy, es cierto, es verdad, es como que el alma es muy larga y cada vida es como un ratito. Bueno, sin más. Entonces, pues eso, vuelve a ser como lo que alguien me estaba deseando a mí de mal, que yo no entendía, era de otra vida, otra cosa. Bueno, durante tiempo, además, como no sé, hace 5 o 6 años, cuando iba caminando por la calle, a veces me daba la sensación de que alguien iba a aparecer por atrás y me iba a ahogar, o que me iban a echar como un cable y me iban a ahogar. Y era como muy raro, porque era como muy recurrente ese pensamiento, pero nunca me ha pasado algo así, nunca he escuchado de alguien que le haya pasado, nunca me han amigos dicho que tenga precaución con eso, mis padres, nunca. Entonces, ¿de dónde venía esa idea? No lo sé, pero la estaba viviendo. Bueno, con mi antiguo compañero, que fue bueno, también otro pacto de almas, que también recordamos de cómo nos conocíamos en otras vidas, que él había sido en otra vida un elemental, y yo había sido como una guardiana de un lugar de naturaleza. En esa vida, además, yo recordaba cómo hablaba con los animales, y sé que tengo todavía ese don, porque hay veces que hablo con Tao, el gato, y sé que es telepático. O por ejemplo, a veces le digo Tao, Tao, desde la mente, y él se vuelve. Entonces, sé que existe esa conexión de como un don o algo que había despertado en esa vida. Entonces, en esa vida, uno de los hermanos, que además es el vecino, esto me llegó el otro día de pensamiento y me ha vuelto a llegar, entonces vuelve a ser la confirmación. Bueno, yo paseaba por el bosque y tal, y había como 2 vecinos que eran hermanos, y como que me tenían odio, no sé por qué, ni tampoco me ha llegado esa información, y uno de ellos me ahogó. Y por eso tenía ese miedo en esta vida, y por eso tenía también el bloqueo con la garganta, de comunicarme, de expresar, porque en esa vida a nivel físico sucedió algo en mi chakra garganta, a nivel físico, que a nivel energético tu cuerpo etérico guarda esa información, aunque te hayas muerto, y aunque lo de ahogarte sea de una vida pasada, en esta vida sigues manteniendo ese campo energético. Entonces tienes también que trabajarte ese trauma que sucedió en otra vida. Lo de sin más. Bueno, también ha sucedido en una ceremonia que vivimos Emily y yo, de verme como un ser intraterreno. Por favor, escúchame de corazón, sé que hay cosas que son un poco raras, yo las pongo también desde el sentir de mi alma, aunque hay una parte, claro, que tengo una tendencia a ser capricorniana, y entonces las cosas que me pueden hacer sentir excluida del clan por ser distinta, o de no encajar en cómo se espera, o todo eso, también hay una parte de mí que me daba miedo. En fin, pero por eso comparto este sentir, y me expongo de esta manera, porque siento desde el fondo de mi corazón de que esta información puede ayudar por algo. Entonces, bueno,
Pues en esa ceremonia estuvimos viendo, gracias por escucharme con buena intención, estuvimos viendo cómo yo era un ser intraterreno. Era como una mantis religiosa. Era un ser que era creador de mundos y estoy como en una realidad como si mi alma en esa realidad también tiene la capacidad de como crear universos. Todavía no llego a entender porque a mí se me hace como muy grande esas palabras. Sé que es cierto, pero tengo que entender qué simbolizan esos universos o a cómo se plasma esa energía de creación que me representa a mí el crear un cosmos. En fin, era como una mantis religiosa y, y bueno, y yo me vi y Emilio paralelamente en otro momento también me ha visto así. Anteriormente a esa conexión con entender eso, anteriormente me había sucedido durante como 2 meses, a lo mejor estoy hablando, no sé, de hace un año y medio, como 2 meses, cada vez que cerraba los ojos veía una mantis religiosa y estaba conectando con registros acásicos y me aparecía una mantis religiosa. Y también por ese tiempo me sucedió de despertarme por la noche y de verlo a nivel físico, una mantis religiosa de unos 2 metros de altura y sentí una energía como súper odiosa, súper, como muy oscura, totalmente como muy retorcida, ¿no? Como muy, como asquerosa, ¿no? Como una energía muy fea, muy fea, muy fea. Estuve un rato ahí viéndola, no sentía miedo, se sentía esa energía y estuvo como un rato diciendo yo estoy en la cama, me acabo de despertar, porque además cuando te despiertas durante el sueño como que tu conciencia no está, o sea, tú no estás todavía en tu sistema de pensamiento normal, tú no te identificas con yo soy no sé quién y a mí me gusta tal, no, en mitad de la noche te despiertas y toda tu capacidad de ver que todo es posible está súper abierto, súper expansivo. Entonces vi ese ser y, y bueno, como que me despertó eso oscuro, tal. Al tiempo, porque vuelve a ser, te llega información, la guardas, la registras, te vuelve a llegar esa información, la ves que tiene enlace pero no estás seguro, pues la guardas, lo registras. Luego te llega otra confirmación de que sí, que era cierto la segunda vez que percibiste algo. Ok, perfecto, lo guardo, lo registro, sé que era verdadero, no sé por qué me llegará la información de para qué he visto eso o qué sentido tiene el saber eso. Con el tiempo te llega otra información paralela, vale, esta no, es una idea paralela a esta, pero ya entiendo que estoy viendo como dos planos y entiendo que estoy viendo, tengo posibilidad de ver líneas del tiempo. Entonces, bueno, como que va avanzando de esa manera, ¿no? Me hace gracia simplemente porque voy grabando y para mí hay una parte de ¿cómo estoy contando esto? Y otra de ok, 27-27, 22-22 y es como que me hace gracia, ¿no? Esas confirmaciones de ok, estoy exponiendo esto porque es positivo. En fin. Entonces, hice una regresión posterior para abrir registros acásicos y para entender con otra persona, para yo no condicionar desde mi mente para qué he estado viendo esos seres. Esta otra persona incorpora esos seres, no solo te da los mensajes a través de sus guías que estos seres quieren pasarte y te lo habla como me están diciendo tal, sino que ella como que se abre para ser un canal que incorpora ese ser y ese ser habla directamente contigo. Y ese ser era la mantis, era una mantis. Resulta que en esa otra vida hay como una guerra entre dos seres. Lo mismo, yo soy un ser que ayudo a la evolución. Sin ego, lo digo realmente desde la humildad, ayudo como a evolucionar, obviamente todos lo hacemos, ¿vale? Pero yo he entendido ahí como ese simbolismo también con esta vida y con, en fin. Entonces, cuando estaba esa mantis hablando a través de esta mujer que me hizo los registros acásicos, decía de por qué la había abandonado, por qué me estaba yendo cuando allí me necesitaban, como si en esa guerra
yo me fuese y las dejase solas y ellas sienten mi falta, pero luego vuelvo, al estar durmiendo me voy a esa realidad también. Una parte de mi ser se va a esa realidad y sigue con ella en esta dimensión y al despertar vuelve a esta realidad y ahí la abandona. Entonces ese ser tuvo la posibilidad de venir a mi realidad para encontrarse con su hermana, pero al despertarme yo y ver ella que tenía yo un cuerpo diferente y como que no era su hermana, empezó a enfadarse muchísimo, muchísimo, muchísimo y a cobrarme, o sea, a querer como castigarme porque aquí estaba viendo una vida diferente en vez de ser la esencia de esa mantis que necesitaban en ese plano. Entonces, bueno, por eso cuando la percibí por la noche estaba tan enfadada y tenía una energía tan baja. Yo pensaba que era, pues no sé, como cuando sientes un demonio, una deidad así, o sea, deidad, una entidad así oscura que es como que te despierta esa emoción que ese ser ese ser representa, ¿no? Entonces, bueno, sin más. En esa vida también de Mantis conozco a Emilio, la esencia de Emilio está también ahí, es como un ser muy potente, muy poderoso, que cuando entra en ese lugar que habitan las mantis, todas las mantis le abran camino como sabiendo que es un ser importante, que también está como haciendo su tarea de enlazador de mundos y también ayudando a evolucionar a otros seres y, y bueno, también es curioso, ¿no? Como en esa vida nos conocemos y en esta vida también. Y en vidas anteriores también. Emilio compartió eh, en un vídeo suyo que tiene que estar en su canal, Emilio Alonso Ebri, sobre visiones extrasensoriales o algo así, o como vivencias paranormales, no recuerdo bien cómo era el título, pero comentó que él en otra vida había sido un druida que tuvo la oportunidad de guiar a una muchacha a aprender de la medicina del bosque, ¿no? De reconocer las plantas, reconocer las setas, los hongos, de honrar a la Pachamama, pero desde esa vivencia de magia celta, ¿no? Entonces él rechazó a esa muchacha porque él quería buscar un chico que le representara a él y esa muchacha era yo. Entonces de cierta manera sé que en esa vida, bueno, eh, bueno, como que en esa vida no me dio la facilidad de poder aprender de él y en esta vida nos hemos reencontrado para así poder aprender juntos y yo obviamente aprender de él, igual que él aprende de mí, ¿no? Creo que en una relación para estar equilibrado ambos se tienen que honrar, respetar, admirar y aprender el uno con el otro, si no la vida hace por separar esa relación cuando ya no está evolucionando el alma. Entonces, bueno, sin más, creo que esto eran algunas anécdotas de esto. Bueno, por eso en esta vida, como he utilizado la magia oscura en otros planos, tengo facilidad de verla, como me sucedió en el sueño de esta noche y como me sucede a mí en mi vida actual. Por eso tengo la facilidad de verlo, por eso tengo facilidad de, de hacer un embrujo oscuro. Obviamente no lo voy a hacer y obviamente en esta vida estoy plenamente en la conciencia de que soy luz y amor y que todo lo hago de buena intención y con el único propósito de elevar mi alma, que es además la energía ganadora de este momento planetario, así que también recomiendo a todo el mundo que escoja este camino ganador. Y, y bueno, y por eso también he tenido también he tenido también momentos, recuerdo un momento así de mucha lucidez, de que estaba en la casa de mis padres viendo en el ordenador la música de Ana Berroa, que es como una música, letra hebrea, que es como un canto,
no recuerdo bien ni cuál es el mensaje, sé que me transmite mucha paz y me gusta mucho esa música. Y estaba escuchando esa música y haciéndome péndulo hebreo. Y tuve un momento de decir, wow, claro, yo esto ya lo he vivido y me vi en una escuelita también como aprendiendo. A veces no es literal que yo haya estudiado en una escuelita, sino que es un arquetipo de conciencia, o sea, que he sido aprendiz de la cábala y he tenido a maestros judíos, que además los veo ahora mismo con aquí, bueno, como en Israel se puede ver a los judíos, ¿no? Vestidos así como muy de negro, con la, no sé si se llama toga, no lo sé bien, con lo que se ponen aquí en la cabeza y con esas barbas y ese cabello más larguito. Y sé que cuando vaya a Israel, que es un anhelo de mi alma que este año deseaba ir, pero que he sentido que no tenía que ser, aunque me ha dolido en el ego, porque tenía muchas ganas de hacer un viaje con Bernardo Wikinski, que os recomiendo también que lo escuchéis porque es un maestro súper potente que iba a hacer una activación allí en Israel. Y sé que cuando vas a estos lugares de poder tan mágicos, donde la sabiduría de la magia judía está tan en el lugar, físicamente anclada. Entonces, cuando vas allí, despierta ese recuerdo de tu alma de cosas que tú ya conoces de las letras hebreas. Y llevo días meditando con letras hebreas. Sin saber bien cómo he aprendido, sin saberlo. Sé que hace como, no sé, 1 año, 2 años estuve haciendo meditaciones cabalísticas, pero recuerdo bien cómo es mirándola, sientes su energía, entonces desde el respeto la enciendes una llama y entonces esa energía entra como por tu estrella de David y va del corazón al hígado y cada vez más rápido y luego sale y se expande al universo. Y yo eso lo conozco desde hace mucho tiempo, que estuve un tiempo haciendo las meditaciones cabalísticas, pero todavía lo recuerdo y siendo sincera, soy una tía como con la cabeza en mil cosas, que tampoco es que tenga una memoria de cómo hacer ese tipo de cosas como súper expansiva. Al contrario, me encanta fluir y me di cuenta de que hay cosas que las sé, otras cosas sí, obviamente mi mente cada vez está mucho más potenciada y mucho más abierta a memorizar y cada vez me memorizo mucho mejor, pero también es cierto que el cerebro no guarda toda la información, no registra todo lo que en el inconsciente estamos viendo, escuchando, todo lo que ahora mismo estoy viendo, de lo que estoy viendo fuera, el pensamiento, todo como mi cuerpo se siente, todo eso no se recoge en el cerebro, en la parte consciente, sino que se guarda en el subconsciente. Entonces nuestro cerebro simplemente hace de antena. Simplemente si tienes una vibración muy alta, conectas con información del astral más alto. Y por eso cuando estás más... Piensas desde cuando estás más bajo de energía, te metes más en el ego y tienes pensamientos más de ególatras y más de baja frecuencia, que están a veces en esa nube donde a veces nos enganchamos o a veces que los creamos nosotros conscientemente, ¿no? Entonces, bueno, eh, gracias por escuchar. Sigo compartiendo mi sentir. Eh, a veces me gustaría haber hecho una guía, pero cuando quiero grabar es porque muchas veces empiezo a notar cómo me chorrea información, entonces es simplemente ponerme y hacerlo. Y bueno, y esa vida de mantis, donde estoy creando universos, en esta vida también tengo la facilidad de materializar lo que deseo. Y lo digo desde la humildad y desde he reconocido el don que tengo y lo expongo con naturalidad. Tengo facilidad para manifestar lo que quiero, lo que anhelo realmente. He manifestado el vivir en este lugar que realmente era conectar con algo de mi ser que ya sabía que iba a suceder. Entonces encontré unas imágenes de un lugar que es muy parecido y las tenía puestas en una carpeta que iba a manifestar eso, y he aprendido Feng Shui y tenía también guardado como que iba a poner en algún momento lo que hubiera aprendido de Feng Shui, y todo eso ya me di cuenta de que ya lo he vivido. O antes de conocer a Emilio estaba en un proceso de noche oscura porque había vuelto de Brasil, me encontraba muy perdida, la vida me puso pruebas también de saber realmente qué era lo que quería y lo que no. Y sentía como, ok, lo único que tengo que hacer es subir mi vibración y esperar a que me llegue el saber hacia dónde voy, porque no tengo que ir en este momento a ningún sitio, tengo que estar en el aquí y en el ahora subiendo mi vibración para conectar con ese futuro y purgando mucha sombra de ver patrones familiares y sanar
integrarlo en mí, de entender esas conexiones del árbol genealógico que hoy en día me ayudan muchísimo para verlo también en otras personas, de entender, ¿no? Dónde estaba mi niña herida, dónde estaban mis heridas de base, todo ese proceso, ¿no? Y, y en ese momento de estar allí, bueno, también había acabado una... Bueno, no sé qué más quería compartir de esto, pero bueno, la vida me puso pruebas antes de llegar a este lugar, de por ejemplo un amigo que siento como un hermano del alma que reencontré estando en Portugal y me abrió también el entendimiento a mucho de cómo funciona la vida, de esta visión espiritual. Me ofreció un laboro que además era con un buen sueldo, te daban casa y en fin, y era una posibilidad de quedarme ahí hasta que encontrara hacia dónde tenía que ir. Y estoy purgando el conectarme de corazón y el exponer mi vivencia sin filtro, el exponer mi vida como la sentí, como fue, no desde el ego, sino desde las vivencias de humano. Entonces, bueno, me puso esa prueba a la vida, yo sabía que eso no lo quería y aunque sonaba muy apetecible, sentía ok, no sé dónde voy, pero sé que no es hacia allí, entonces me voy a esperar y voy a seguir aquí, en este momento presente, subiendo mi vibración y esperando a que me llegue esa confirmación de hacia dónde ir. Entonces, bueno, poco antes de conocer a Emilio también tuve muchos esos momentos de vernos en vidas paralelas, que ya estábamos juntos, que ya nos reíamos a carcajadas, que filosofábamos, que no sé, como un montón de escenas cómplices de los dos que sé que lo he vivido en una vida paralela, que no es imaginación, que sé que también en otras vidas estamos siendo compañeros, igual que sé que en otras vidas soy otra persona a nivel físico y bueno, eso también es interesante. A veces tenemos conflictos con personas de nuestro clan familiar, por ejemplo, que no entendemos por qué y no tienen explicación y son realmente dolores de vidas paralelas. En estos temas, bueno, me meteré en otro momento. Bueno, sin más, no, voy a compartir este ejemplo. Eh, Bueno, en esta vida he elegido también la herida de tener una herida en la sexualidad para poder purgarla, ayudando también a mi clan familiar. Igual que cada miembro de nuestro clan, de mi clan tiene que hacer su tarea, pero yo hago la mía y sé que eso ha dado frutos y los da en mí también, de reconectarme también con no la sexualidad que socialmente se dice que tenemos que tener, no, con una sexualidad mucho más verdadera, mucho más desde el cuerpo, mucho más desde el fluir, desde el conectar. También he tenido experiencias de irme a otros planos en una activación de la Kundalini y de llegarme información de eso, de cómo conocí a mi compañero y cómo todas las señales se alinean de confirmaciones que había estado percibiendo, pero que en ese momento presente como que la incorpora y tiene una expansión de conciencia, ¿no? Entonces, que es también mi caminar va hacia allá. Entonces, en este momento que hay que sanar ese tema a nivel mundial, ¿no? Que es sanar y alquimizar nuestro chakra raíz desde la sexualidad que tiene que ser sagrada y reconocida como eso, no solo desde la parte más animal que también la tenemos, sino desde esa sacralidad. Eh, porque somos seres espirituales viviendo una vida humana, que me encanta esa frase, entonces también tenemos que reconocer todos los aspectos de esta vida como espirituales. Entonces, bueno, sin más, ya me estoy liando mucho y ya no sé ni qué es lo que quería compartir. Bueno, pues muchas gracias por escucharme y seguimos evolucionando.